personas que se tienen que cuidar muchísimo más que las demás. ¿Por qué? Porque la experiencia europea, la experiencia en Estados Unidos indica que Omicron, y la experiencia asiática sobre todo, indican que Omicron y BA.2 no son juego, no son una variante benigna, como dicen, que pasa así nomás. En personas vulnerables, esta variante puede ser mortal. Así es que a seguirse cuidando. Hoy día, 11 de abril, se conmemora a nivel mundial el Día de la Enfermedad de Parkinson. Parkinson. Estoy seguro que usted ha escuchado hablar de esta enfermedad, es muy común. Son miles de personas que tienen este padecimiento y hoy día vamos a aprender sobre enfermedad de Parkinson. Vamos a aprender qué es la enfermedad de Parkinson, en quiénes se presenta, cómo nos podemos dar cuenta que esta enfermedad está empezando y si es una enfermedad que solamente se limita al sistema nervioso o pueda tener otro tipo de manifestaciones. El doctor Carlos Cosentino, él es médico neurólogo, jefe de la unidad de trastornos del movimiento del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, nos acompaña esta tarde. Doctor Cosentino, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elmer? Muy buenas tardes. Gracias, Carlos, por estar con nosotros nuevamente. El tiempo de ustedes es tan valioso que nuestros oyentes, la verdad, que estiman muchísimo y agradecen mucho el que ustedes les den minutos de su día. Carlos, empecemos por el comienzo. Parkinson. ¿Por qué se llama Parkinson? ¿Es el apellido de alguien que lo descubrió por primera vez? Es una enfermedad que por supuesto existe desde hace muchísimos años. Hay incluso relatos en libros de la India, de Egipto, de la misma Biblia. Y James Parkinson fue un médico londinense, un médico británico que la describió muy bien y escribió un pequeño libro que se llamaba así, El ensayo sobre la parálisis agitante, era el nombre con el que se la conocía entonces. Pero no es sino hasta fines del siglo pasado en que un médico francés propone que esta enfermedad debiera llevar el nombre del médico que la describió, que es James Parkinson. Y desde entonces, hace 150 años, que se llama así, enfermedad de Parkinson. Gracias por eso, porque siempre es importante. Usted dice Parkinson, ¿y por qué se llamará Parkinson? Es por el doctor James Parkinson, que fue un médico británico, como tú lo dices. Muy bien, esta enfermedad de Parkinson sabemos que se presenta con diversos síntomas que nos lo vas a describir en un momento. ¿Dónde está la génesis? ¿En qué parte del cuerpo radica el origen de esta enfermedad de Parkinson? ¿Dónde está el problema? En varias zonas a nivel del cerebro, pero probablemente la zona más importante es un núcleo que está en la base del cerebro, particularmente en una zona que se llama el tallo encefálico o el tronco encefálico, un núcleo que se llama substancia nigra, que está lleno de células que contienen un neurotransmisor que se llama dopamina. Este pequeño núcleo lleno de estas células llevan toda la dopamina al cerebro para que nosotros, entre otras cosas, podamos tener nuestros actos motores de manera normal. Ese núcleo es el que se afecta. No es el único, pero es el más importante y se afecta de una manera progresiva, de una manera lamentablemente irreversible. Sí, yo me acuerdo en las clases que llevábamos de neuroanatomía en la escuela de medicina, Carlos, cuando los profesores cortaban el tronco encefálico. Ya nuestros oyentes saben lo que es el tronco encefálico, el bulbo raquídeo, porque ya lo hemos descrito en programas anteriores. Allí, cuando cortaban eso, se veía como una zona negra en el cerebro, en ese tronco, y eso nos decían, ¿qué es esto? La sustancia negra, locus niger. Ese es el origen de la enfermedad de Parkinson. Entonces es cerebral en el tronco encefálico, allí en la base, la locus niger. Entonces cuando al cuerpo le falta esta dopamina que producen estas células que tienen mucho pigmento, ¿qué pasa? Bueno, puede pasar varias cosas, pero principalmente se expresa con un problema motor. Por un lado puede ser que se presente temblor, que es uno de los síntomas más clásicos, más conocidos, más visibles, haciendo siempre la salvedad de que no toda persona que tiemble tiene Parkinson, ¿no? Hay muchas otras causas de temblor, pero hablando concretamente de Parkinson, una de las formas como se puede expresar al inicio es con un temblor en unos dedos, un temblor en una mano, quizás un temblor en el pie, y esto va aumentando conforme pasa el tiempo.
Pero también puede presentarse de otra manera, con una rigidez de músculos, con una pesadez muscular que se caracteriza por un fastidio de las personas, un dolor, se confunde con enfermedades traumatológicas, reumatológicas, en fin. Y en tercer lugar, quizás el síntoma más importante es la lentitud. Las personas empiezan a volverse un poco lentas, empiezan a perder una especie de destreza con las manos, con las piernas, al caminar. Y cuando ya ha pasado cierto número de meses o años, la familia viene y nos trae a su familiar, papá, mamá, abuelo, quien sea, o esposo, esposa, y nos dice, mi esposo se ha vuelto más lento para comer, para vestirse, para caminar, quizás camina más lento que antes, arrastra una pierna, ha perdido un poquito de coordinación con la mano, son las palabras típicas que nos cuenta la familia. Y este probablemente es el síntoma más importante, la lentitud, que en medicina llamamos hipoquinesia. Hipoquinesia, lentitud. Hipo significa disminuido, quinesia, movimiento. Movimiento disminuido. O sea, si por ejemplo, antes la persona era agilita, como se dice, para prepararse su café, agarraba la taza, la bajaba, hacía el café rapidito. Ahora ese movimiento de hacer el café y la familia lo observa y dice, mira qué lento está el papá, cómo baja en cámara lenta la taza, saca el café, todo está lento, hipoquinesia. Qué interesante. Carlos, permítenos hacer una brevísima pausa y vamos a regresar en un momentito para seguir hablando de la enfermedad de Parkinson. Regresamos. De su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros en este lunes 11 de abril del año 2022, el tercer año de la gran pandemia del 2019. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Carlos Cosentino. Él es médico neurólogo, él es especialista en trastornos del movimiento del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y estamos hablando sobre la enfermedad de Parkinson. Nos ha dicho que este es un problema que se origina en el cerebro, en una zona muy especial del tronco del cerebro que se llama la sustancia nigra, que produce una sustancia que se llama un núcleo que se llama la sustancia nigra, y que este núcleo cerebral produce mucha cantidad de una sustancia, de un neurotransmisor llamado dopamina, que cuando no llega a las partes donde debe llegar en el cerebro, entonces se manifiesta con síntomas, entre ellos el temblor y sobre todo nos ha dicho la lentitud, la hipoquinesia se llama en medicina. A la persona usted la observa y el que la conoce todos los días, el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, que antes hacía rápido las cosas, ahora es lento, en cámara lenta. Carlos, la enfermedad de Parkinson, ¿a qué edad es más frecuente? ¿A qué edad se puede presentar en general? El pico de presentación básicamente está entre los 50 y los 60 años, pero puede presentarse después, puede presentarse antes. Un número que manejamos es que el 90% de los casos empieza después de los 40 años. O sea, el corte más o menos es 40 años. Por lo tanto, no es una enfermedad senil como se pensaba antes. Puede empezar incluso antes de los 40. Hemos dicho, si el 90% empieza después de los 40, hay un 10%, uno de cada 10 pacientes con Parkinson que lo va a presentar antes, 35, 30. Así que el rango de edad es muy, muy amplio, pero entre los 50 y los 60 suele ser la edad de presentación. Muy bien. ¿Hombres, mujeres, igual distribución? Básicamente por igual. Una pequeña prevalencia mayor en varones, 1.2, 1.5 por cada mujer. Básicamente consideramos que afecta por igual hombres y mujeres. Muy bien. Dijiste algo importante en el segmento anterior, Carlos, es de que no todo temblor de las manos es Parkinson. Entonces, ¿hay alguna característica del Parkinson que la distingue, por ejemplo, del temblor esencial, del temblor que le llaman senil? Diferéncienos esas dos condiciones. Hay una diferencia bien elemental. Si yo tengo la mano quieta, apoyada sobre mi regazo, sobre el apoyabrazos, sobre la mesa, y tiembla, es decir, no estoy usando mi mano y tiembla, probablemente sea Parkinson y habría que pedir la opinión de un especialista. Pero si la mano o las manos tiemblan cuando las uso, cuando me sirvo un vaso de agua, cuando me llevo la cuchara a la boca o la taza de café y ahí tiemblo, o al escribir, por ejemplo,
probablemente se trate de otra cosa que se llama temblor esencial, como tú bien lo mencionaste. Por poner los dos grandes ejemplos y las dos enfermedades más frecuentes que cursan con temblor de manos. Muy bien. Uno se llama temblor de intención, ese es el temblor esencial, y el otro el temblor de reposo, ¿verdad? El que está el papá, la mamá mirando la televisión, tranquilo, no pasa nada, y su manito está temblando. Y generalmente se empieza entre el pulgar y el índice, ¿no? Ahí es donde le llaman hacer bolitas, hacer pastillitas. Si alguien agarra una migaja de pan, por ejemplo, la moja y quiere hacer una bolita, allí es donde se empieza a notar, ¿no? Como si estuvieras contando monedas, también se llamaba antiguamente. Perfecto, correcto, contando monedas. Ahora ya no hay monedas, ¿no? Ahora todo es electrónico. Muy bien, Carlos. Entonces ya nos has dicho cosas importantes, en hombres y mujeres por igual, de los 50 para arriba, pero en cualquier edad el temblor hay que diferenciarlo del temblor esencial. Ahora, ¿el Parkinson es una enfermedad enteramente neurológica, solamente neurológica, o es una enfermedad generalizada, sistémica, que pueda tener otro tipo de manifestaciones? Es una pregunta crucial, porque durante décadas hemos pensado que es exclusivamente una enfermedad neurológica y del sistema nervioso central. Pero también se ha visto a lo largo de los años que puede expresarse con muchos otros síntomas. Por ejemplo, síntomas digestivos. El estreñimiento es súper característico. Por ejemplo, problemas en la piel, ¿no? Seborrea, o sea, grasa, sudoraciones, problemas del sueño, problemas del ánimo, depresión, ansiedad, algunos problemas cardiológicos. Entonces, se la considera ahora una enfermedad sistémica. Claro, es que el intestino y otros órganos están finalmente inervados por el sistema nervioso, finalmente. Pero ya no se considera una enfermedad exclusivamente del cerebro, sino una enfermedad un poco más sistémica. Y es importante saber esto, porque cuando viene una persona con Parkinson buscando nuestra atención, estamos en la obligación de preguntarle por muchos otros síntomas, y vuelvo a poner el estreñimiento porque es el más común y el más frecuente, y la persona probablemente no lo atribuye al Parkinson, y es nuestro deber decirle, oiga, usted muy probablemente este estreñimiento que lo viene teniendo hace algunos años, es por la misma enfermedad. Entonces, como es, hay que buscar y preguntar por muchos otros síntomas. Claro, de ahí la importancia que algo siempre le decimos a nuestros oyentes, el interrogatorio del médico es importantísimo. Ustedes pasan minutos preguntando, ¿cierto, Carlos? ¿Y esto cómo es? ¿Y a qué hora se presenta? ¿Y cómo aumenta? ¿Y cómo disminuye? Ese interrogatorio médico parece interrogatorio policial, pero no lo es. Se llama interrogatorio médico porque es muy exhaustivo, como lo dices. Hablemos en los minutitos que nos quedan del tratamiento, Carlos. Nos has dicho que esta sustancia negra en el tronco cerebral no produce dopamina. Entonces, desde hace muchos años se sabe esto y están las pastillas de dopamina, muchos medicamentos de reemplazo de esta famosa dopamina. Danos una visión general, empezando así, desde lo más antiguo que son esos reemplazos de dopamina hasta lo moderno. ¿Qué hay en lo nuevo de avanzada, Carlos? A ver, la dopamina no se puede administrar en una medicina, se tiene que dar un precursor para que en el cerebro se transforme en dopamina. Esa molécula se llama levodopa. Es el tratamiento que existe hace 50 años, la FDA lo aprobó exactamente hace 52 años, en 1970. Entonces hay 52 años de experiencia con esta medicina y nada la ha superado. Es la medicina más potente, es la mejor medicina, pero no es una medicina perfecta. Tiene algunas complicaciones con el pasar de los años, entonces se necesita adicionar alguna que otra medicina. Básicamente todo lo nuevo que ha salido en los últimos años es para mejorar, optimizar a la levodopa, porque vuelvo a decir, es la medicina que reemplaza la sustancia que nos está faltando. Pero no quiero dejar pasar algunos segundos en enfatizar que el tratamiento del Parkinson no es solamente medicinas que se toman por boca. La actividad física, la terapia física, ejercicios, caminatas, es tremendamente importante. Tan importante como las medicinas que tomamos. Y eso lo tienen que saber las personas, la familia, los acompañantes, porque la actividad física debe empezar desde el día 1 que hemos hecho el diagnóstico hasta el resto de la vida. 15, 20, los próximos 30 años.
Qué interesante. Y para eso, digamos, se necesitan probablemente un especialista en medicina física y rehabilitación. ¿Ellos intervienen en el tratamiento? Por supuesto, son los terapistas físicos, los médicos rehabilitadores. Sin embargo, afortunadamente en Internet hay una serie de videos, tutoriales. Uno puede acceder a las páginas web de los organismos de las asociaciones de Parkinson en el mundo y ahí hay programas muy fáciles de realizar solos en casa. Muy bien. Fabuloso, eso es importantísimo, entonces que nuestros oyentes sepan que el tratamiento no solamente es la pastillita, sino también la parte física, la parte rehabilitadora. Muy bien, nos quedan un par de minutos, Carlos. ¿Qué hay sobre la cirugía? Se hablaba muchísimo de hacer cirugía a nivel de esa sustancia negra. ¿Qué se sabe de la cirugía? Incluso se hablaba de poner células madre allí. ¿Qué se sabe sobre eso? ¿O todo es todavía experimental? Sí, como la levodopa no es una medicina perfecta, hay un pequeño, muy pequeño porcentaje de pacientes que va a ser muy complicado con el transcurso de los años poder optimizar bien su calidad de vida y requieren una alternativa quirúrgica. ¿Cuál es la mejor? Y prácticamente una alternativa quirúrgica es lo que se llama la estimulación cerebral profunda. Es la implantación de un chip en una zona del cerebro conectado a un marcapaso que manda una estimulación muy parecida al marcapaso cardíaco y mejora tremendamente los síntomas del Parkinson, tremendamente. Cuando uno ha elegido muy bien la persona candidata, la eficacia es tremenda. Pero vuelvo a decir, es solo una minoría de personas con Parkinson que van a requerir esta alternativa quirúrgica. ¿Y sobre células madre qué hay? ¿Todavía experimental? Todavía en fase experimental, no hay nada todavía concluyente. Podría ser una alternativa en el futuro, pero no es un presente todavía. Por lo tanto, en ninguna parte del mundo se indica aplicación de células madre hasta que la ciencia no lo haya determinado. Muy bien, y me alegra que lo digas tan claramente porque ese es uno de los motivos de fraude más socorridos ahora, de médicos que dan células madre y convencen a la pobre gente, mire, el Parkinson lo voy a curar con células madre. Lo estás diciendo, eso todavía no. Así es que, señora, señor, si por allí le han ofrecido o le han hablado de células madre para su paciente con Parkinson, todavía no es el momento. Carlos, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar. Eres una enciclopedia andante. Gracias. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Chao. Chao, gracias Carlos. El doctor Carlos Cosentino, médico neurólogo y jefe de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, estuvo con nosotros. Así que en el Perú. Todos los días escogemos un número para usted, señor, señora, un número que tiene algún tipo de significado en el campo de la salud. El día de hoy hemos escogido un número que es el número 90, pero su significado pueda que lo sorprenda. 90. ¿Qué es 90? 90 es el número de vacunas contra COVID-19, 90 vacunas, que se puso un hombre en Alemania. 90 veces fue vacunado. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y por qué 90 veces? Porque el hombre se dedicó a vender los carnés de vacunación a gente que no quería ser vacunada. Entonces iba, se vacunaba, le daban su carné y luego lo vendía. 90 veces. Esto sucedió en la ciudad de Magdeburg, en Alemania. Un hombre de 60 años fue, de acuerdo a la agencia de noticias, la prensa asociada a la AP, reportado y la policía lo capturó. No hay datos en estas notas sobre ni el nombre no ha sido dado a conocer, ni qué pasó con su salud. ¿Qué puede pasar con una persona que se vacuna 90 veces? ¿Qué cosa es la vacuna? La vacuna es, y dice que se puso vacunas de diversas marcas. En Alemania probablemente es Moderna, Pfizer, AstraZeneca, quizás Johnson & Johnson. Las vacunas lo que hacen es despertar, ¿verdad?, el sistema de defensa del cuerpo, las células T, reconocen al antígeno, a la vacuna, y luego las células B y linfocitos B producen anticuerpos. ¿Qué habrá pasado con el sistema inmunológico de este hombre? Vacuna tras vacuna tras vacuna, 90 veces. Se debe ser un caso de estudio. Lo deben estar estudiando. Hasta que se publicó esta noticia,
en la prensa asociada, el 3 de abril no habían datos acerca del efecto sobre la salud de este señor que se vacunó 90 veces para vender el carnet de vacunación. Y del número de la salud nos vamos al cuerpo humano. Maravillosa máquina, el cuerpo humano. Es fascinante aprender del cuerpo humano, ¿verdad? Cada partecita del cuerpo tiene su función, para algo sirve. Hoy día vamos a aprender acerca de la esclerótica. El doctor Andrés Sánchez, él es médico oftalmólogo del CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima y nos va a guiar a aprender hoy día sobre la esclerótica. Doctor Sánchez, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente, encantado de tenerlo. Y ya usted sabe, son 3 preguntas de rigor en esta trivia diaria que hacemos para nuestros oyentes. Primera pregunta, ¿qué es? ¿Dónde se encuentra la esclerótica? Sí, claro. La esclerótica es un tejido que está cubierto, ¿no? En la parte externa, es del tejido blanco, para que todos nos puedan entender, ¿no? La parte blanca. Lo que le llaman el blanco del ojo. El blanco del ojo, exactamente, esa parte, ¿no? Es un tejido fuerte y fibroso, por lo que es duro, ¿no? Y se extiende desde la córnea, que es la parte transparente del ojito, hasta el nervio óptico, que es el cable que conecta al ojito con el cerebro, ¿no? Muy bien, entonces la esclerótica se encuentra en el ojo, es una parte del ojo y es una parte dura, es el blanco del ojo y está compuesta por un tejido duro. Duro, fibroso. Y obviamente su función, y le hago la segunda pregunta, ¿para qué sirve y cómo funciona la esclerótica? Claro, la función de la esclerótica es, como es un tejido duro, es para proteger el ojo, ¿no? De daños externos. Tenemos que ese tejido nos va a proteger de, pues, posibles lesiones que puedan interferir con el ojo, ¿no? Además, también cumple la función de mantener la presión del ojo, porque el ojito internamente tiene su presión, así como las personas tienen la presión arterial, que es de las arterias, el ojito tiene su propia presión, ¿no? Y la esclerótica sirve para resguardar esta presión y para proteger el ojo, ¿no? Wow, qué interesante. Entonces, obviamente, la esclerótica es como el estuche del ojo, entonces, el estuche que tiene 2 aperturas, una para adelante donde está la córnea, que ya la revisamos la semana anterior con nuestros oyentes, y la otra en la parte de atrás, que es donde entra el nervio que viene del cerebro. Y ese globo, ese estuche duro, es la esclerótica, y usted nos dice que sirve para la protección del ojo. Qué interesante, muy bien. Y obviamente para mantener la presión, porque la presión está dada por el líquido, ¿verdad? El líquido, claro, del humor acuoso, ¿no? Claro, del humor acuoso, sí, del ojito. ¿Qué enfermedades puede sufrir la esclerótica, doctor? Mira, la esclerótica, doctor, se puede sufrir de muchas enfermedades, pero las principales son la escleritis, ¿no? Que es la inflamación de esta esclerótica, de esta parte blanca, ¿no? Que se puede deber a diferentes enfermedades, generalmente son inmunológicas, como artritis reumatoide, como lupus eritematoso sistémico, entre otras, inflamatorias, ¿no? Y aparte también hay infecciones, pero ocasionadas, escleritis infecciosas, que son también por agentes como el herpes zóster, herpes simple, sífilis, entre otras también, etcétera, ¿no? Y episcleritis, que es la más frecuente que nosotros vemos en la consulta, que es ojo rojo, ¿no? Generalmente los pacientes vienen con este tipo de ojo rojo, que es una inflamación de la capa superficial, ¿no? Que se exponen los vasos de los pacientes, pues si ellos creen que es por presión, pero en realidad es por la inflamación que se da de esta estructura. Muy bien, o sea, la esclerótica misma, el estuche, ese tejido, tiene también una membrana que la cubre, ¿no es cierto? Así es, sí, tiene capitas, ¿no? Que cubren eso. Ya, y es entonces la inflamación de esa capa de la esclerótica, quizá para aclarar mejor, ¿tiene varias capas la esclerótica? Sí, claro, tiene varias capas la esclerótica, ¿no? Tiene una capa superficial, intermedia y profunda.
Generalmente la episcleritis, que es la capa superficial, es la que se inflama más, ¿no? Es la que se inflama frecuentemente, que nosotros podemos ver en el paciente ojo rojo, ¿no? Muy bien. Episcleritis. Epi significa encima da. Ajá, encima de, es la superficial. Ya la escleritis es más profunda. Pacientes que tengan lupus, que tengan artritis reumatoidea, esa enfermedad autoinmune se manifiesta en el ojo, se manifiesta allí en la esclerótica. ¿Y cómo se nota? ¿Como bultitos o como qué se nota en la esclera? Es una inflamación en realidad que se descarta por exámenes, ¿no? Exámenes de sangre y la episcleritis sí se diagnostica, ¿no? A través de una lámpara hendidura que es como un microscopio que nosotros vemos el ojito, ¿no? Diferentes tonalidades vemos y podemos diagnosticar ese tipo de patologías, ¿no? Qué interesante. Doctor Andrés Sánchez, muy claro, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender hoy día qué es la esclerótica, el blanco del ojo que le llaman la gente. Gracias, doctor. Para decirle a todos sus oyentes que nos pueden encontrar en los CISOLes en general y a mí me pueden encontrar en Avenida Manco Cápac 218, en el CISOL de la Victoria. Encantado para atender a todos sus pacientes, doctor. Cualquier cosita del ojo. Muy agradecido. Muchísimas gracias, al doctor, doctor, por la oportunidad. Sánchez. Gracias. Médico oftalmólogo del CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, aprendemos.